Dios le bendiga una vez más, iglesia. ¿Cuántos están contentos? Amén. Debe estar contento. Dele una sonrisa a su hermano que está al lado suyo. A alguien que está de atrás, adelante. Dele una sonrisa en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y cuántos pueden darle una ofrenda de aplausos al Señor? Amén. Sean bienvenidos en el nombre de Cristo Jesús. Una noche más para alabar y bendecir su nombre. Le voy a invitar que busque en sus Sagradas Escrituras, en Romanos capítulo 1, versículo 16. Cuando lo tengas, se pone de pie, reverencia a la palabra de Dios, y aunque no haya traído Biblia, para la reverencia a la palabra, se pone de pie siempre. Romanos 1, 16. Cuando lo tengan, me dice un fuerte amén de esos amenes que hicieron caer el muro de Jericó. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos de la siguiente manera. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder ¿de quién? De Dios, para condenación a todo aquel que cree. Para salvación a todo aquel que cree, no que crea, que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. ¿Puede sentarse? Esta noche quiero compartirle bajo el tema ¿cuál evangelio estoy viviendo? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál evangelio estoy viviendo? Estos días me ha estado llamando mucho la atención, he estado meditando en los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Los tiempos que vivimos cada día es más difícil. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? El evangelio que hoy se predica pareciera que depende el grupo de personas en las cuales nosotros estamos moviéndonos o necesitamos. Puedo confesar, iglesia, que esto de predicar un tipo de evangelio dependiendo de las personas no es nuevo. Recuerdo allá en San Pedro Sula, cuando yo llegué a la iglesia de Dios, ya había sufrido una división la iglesia, años antes de que yo llegara a congregarme a esta iglesia. Y recuerdo que los que se habían quedado todavía en la iglesia, habían comentado y comentaban que los que se fueron, quizás para ellos los que salieron, el objetivo era bueno para ellos. Pero si lo podíamos ver de otra perspectiva, quizás era malo, porque ellos decían que querían predicarle a otro tipo de personas de la sociedad. Eso es lo que yo escuchaba, comentaban en la iglesia, que los que se fueron andaban buscando personas estudiadas, personas con un estatus económico alto, y Dios los había llamado a predicar a estas personas. ¿Por qué les menciono esto? Porque así es el tema. ¿Cuál evangelio estoy viviendo? Hoy en día usted encuentra un número de redes sociales. Hoy no puede decir nunca. Aún la misma Sagrada Escritura dice que el evangelio, ¿por qué? Por contienda, por interés, sea porque sea que se predique el evangelio, la palabra de Dios está dando. El problema por el cual yo predico o el tipo de evangelio el cual yo estoy predicando. Le estoy hablando en este momento, hermano y hermana, como predicador. Pero también está que aunque nos prediquen una palabra de Dios, el oyente también vive un evangelio a su manera. No vive quizás
No solamente y lo que dirigimos tenemos a cargo, en este caso su servidor como pastor, predicar el evangelio, el tipo de iglesia que yo quiero. De repente busco los textos de la palabra de Dios. También está en el oyente, aun cuando se le habla al Señor, rechaza o ciertas revelaciones, dicen, no, ese evangelio que predican en restauración, en la calle, ese evangelio, en ese tipo de evangelio. Yo creo que ser cristiano es de esta forma. Cada uno de nosotros quizás tratamos de vivir o de practicar un evangelio a nuestra manera, pero de repente como un año del evangelio que realmente habla la palabra de Dios. Si usted se ha fijado, le voy a hacer un comentario sano. Quiero que me escuche con oídos santificados, no va con alguien o contra de alguien. Pero aquel que le gusta vivir un evangelio un poco libre, un poco suelto, un evangelio que no quiere mucha santidad, a los versículos de santidad le busca una explicación más suave. Y busca textos que le dan una libertad mayor que la tiene otra persona. Es el evangelio que quizás quiere vivir o lo quiere predicar así. Hoy un reportaje de una iglesia y decía, me dolía hablar de esta manera. Hay gente, decía él, que ya está aburrida de lo rutinario de la iglesia, de la forma de cómo se predica, de cómo se dirige un culto. Venimos vestidos de esta manera, con jeans rojos, esto y con lo otro. Dale otra matiz al evangelio. El evangelio necesita otra matiz, otro color. Jesús. ¿Cuánto dicen amén, iglesia? Pero, ¿sabe por qué nosotros nos llegamos a confundir de esa manera? Es porque, no le voy a decir no porque no leamos la Biblia, porque estas personas leen la Biblia, pero no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Otro, yo le hablaba ahorita, el que le gusta vivir un evangelio libre, un evangelio que no lo muchas cosas. También aquel que le gusta la santidad al extremo, siempre le va a predicar ser santo y aún sonreír, que usted dé una sonrisa, le es pecado. El que usted tenga un momento de libertad, el que usted pueda ir a la playa, es pecado, porque es el evangelio que vive. Pero en realidad la palabra de Dios es un balance a una pureza. Pero el evangelio lo lleva a uno a tener una vida plena con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero, ¿cuál es el evangelio que estoy viviendo? Se lo voy a decir directamente a usted. ¿Cuál es el evangelio que usted está viviendo? ¿Es el evangelio que realmente habla la palabra de Dios? Pero quiero aclarar algo. No le vengo a hablar de una religión. Le vengo a hablar de algo más que una religión. Porque si usted quiere vivir una religión y se cambió de la religión donde usted estaba antes y se metió a la religión que está hoy, usted solamente, como dicen el dicho por allá en el mundo, es la misma mona, nada más que en diferente rama. Si usted se cambió de religión a meterse en la religión evangélica, nos cae bien ese dicho a nosotros. Es la misma mona, nada más que en diferente rama. Porque el evangelio, si usted leyó conmigo o por lo menos puso atención a Romanos 1:16, dice, porque no me quedo, porque religión, poder de Dios. Ahí es lo primero que usted tiene que entender y comprender. Y va a tener una revelación si usted está viviendo un evangelio como religión, como costumbre, como un lugar donde se siente bien,
porque no quiere estar con sus amigos allá afuera, porque no quiere volver al pecado, pero no para darle a Dios, sino porque no quiere caer en la bebida, en la droga, en mujeriar, en vagar, en eso. Pero en realidad no lo hace por agradar a Dios, sino porque ya le gustó la vida esta de no tomar, de no beber, de no fumar, de no robar, de no mujeriar, cosas. Pero no lo hace para agradar a Dios. No lo hago yo para agradar a Dios, porque he caído en el error. Hemos caído quizás que en lugar de ver el evangelio como lo vemos como una religión más, como una costumbre más, como una rutina en la vida. Cuando usted ve el evangelio como una religión, aún lo nuevo, usted necesita cosas nuevas para disfrutar un culto. Usted dice, ya sé que van a cantar todos los coros, ya sé que el pastor va a hacer la apertura, ya sé que le va a pasar el micrófono a la hermana que dirige, ya sé que van a recibir la ofrenda, ya sé que va a pasar el predicador, el hermano y va a hacer el llamado. Otra vez lo mismo, porque ve el evangelio como una religión. Pero cuando usted ve el evangelio como un estilo de vida, como parte de vida, aún la rutina para usted tiene sabor. Pero cuando usted encuentra, cuando yo vivo un evangelio como una costumbre, como una rutina, como algo, aún venir al culto el martes no le gusta. Venir al culto del viernes, peor. Venir al domingo, menos. Pero aquí me está diciendo que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Qué significa esto? Que usted se está moviendo. Si el evangelio es poder de Dios, usted y yo nos estamos moviendo hoy en medio del poder de Dios. ¿Y sabe qué significa evangelio? Evangelio significa no. ¿Sabe por qué se llama buena noticia? Porque en el tiempo que Jesús vino, la gente estaba aburrida de la doctrina, de la enseñanza, de la práctica religiosa, de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, de todo líder religioso. Era pecado comer sin lavarse las manos, era pecado esto, todo era malo, tenías que cumplir esto, tenías que cumplir lo otro. La gente estaba cansada de escuchar tanto. Entonces cuando Cristo vino, para ellos lo que él hablaba eran buenas nuevas, eran buenas noticias. Pero porque Jesús lo creía y los discípulos también. Pero cuando usted no cree que está viviendo, cuando usted de rutina, de su boca buenas noticias, de su boca salen también lamentos, de su boca salen también quejas, en vez de alabanzas salen quejabanzas, ¿verdad? En vez de alabar a Dios, ¿se ha fijado? Es verdad, la fe no niega los hechos, pero sí cambia su realidad. Pero se ha fijado que hay personas que duele decir, hermano, ¿cómo está? Me duele aquí, me duele acá, me duele aquí, me duele aquí, mire, pastor, me duele aquí. Mire, este pelito que tengo aquí es el que más me duele. Todo le duele. Pero después de decirle que todo le duele, todo le molesta, todo se aburre, no hay una palabra que diga, pero fíjese que aún cuando me duele el cuerpo, yo creo que tengo un que vivir. Pero cuando no vivimos de evangelio, llega el pastor o llega el líder, llega un miembro de la iglesia y lo visita y usted lo atiende bien, sí hermano, sí, y el hermano le dicta palabra, y cuando el hermano se va de la casa, como él no es el que está pasando lo que yo estoy viviendo, por eso que habla así, qué bonito hablar así. Si él viviera, si él o ella tuviera la enfermedad que yo tuviera, ninguna de esas palabras que me dijo cuando me visitó, él me comprendiera. Cuando usted vive el evangelio de esa manera, así habla.
Pero cuando usted cree que el evangelio no es venir solamente el martes, el viernes, el domingo, no es solamente ayunar, no es cumplir un requisito más, sino de Dios en medio de la enfermedad, en medio del dolor, usted mismo y sí, y a su nombre. Y si usted sigue leyendo conmigo, dice, porque es poder del pastor, poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío y también al griego. El evangelio, hermanos, miren, ¿cuántos aquí tenemos vecinos? Permítanme. Cuando uno ya supera los 18 años se le seca rápido la garganta. Me impacta bastante aquí, porque dice que para salvación, primeramente a los judíos y también ¿a qué? Al griego. ¿Sabe qué significa eso? Cuando usted, le voy a volver a hacer la pregunta del tema, ¿cuál evangelio estoy viviendo? Los judíos, ¿sabe qué representan los judíos? Su casa, su hogar. ¿Sabe qué representan los griegos? Los griegos eran todo el mundo, toda aquella persona que no pertenecía a los judíos. Le voy a decir, son aquellas personas que no son de su casa. ¿Le comparte usted el evangelio a las personas? Quiero que me escuche esta pregunta bien y contéstela a usted. Si usted vive un evangelio, si usted dice que pertenece a restauración, porque si usted pertenece a restauración es que usted es cristiana, usted es cristiano, usted es un hijo y una hija de Dios. Y ahí me dice que es poder de Dios para salvación, para el judío y para el griego. El judío es el de la casa. ¿Le predica usted el evangelio a los que habitan en su casa? Le dice, mira, vamos a la iglesia, hijo, hija, vamos a la iglesia. Esposo, vamos a la iglesia. Esposa, vamos a la iglesia. Mamá, yo estoy orando por usted. Los de su casa, al tío, a la tía, al primo, al abuelo, a la abuela, ¿le predica la palabra de Dios a usted, a ellos? Lo voy a sacar de su hogar, lo voy a sacar de su familia, lo voy a llevar al vecindario. Donde usted vive, cuando sale de la casa y viene para la iglesia, ¿usted le dice a la gente, Dios le bendiga? ¿O se lo lleva con el pecho? Miren, yo no sé, ¿verdad? Hoy el aparatito está ya filmando. Dios bendiga a los que nos ven y nos escuchan por las redes sociales. Yo no sé si usted lo ha hecho alguna vez o cuando se hizo cristiano, o ya tiene los años y todavía lo sigue practicando, pero hoy tienen la ventaja, entre comillas, que hoy se usa el celular y se puede descargar la Biblia. Pero hay gente, y yo creo que en restauración no hay, que no usa la Biblia para que los vecinos no sepan que es cristiano. No usan la Biblia para que no los vean salir con la Biblia de la casa. Porque quizás antes de salir de la casa, o unos días anteriores, en vez de bendecir a la vecina, la maldijo. Y tiene temor de que al salir, ¿quién me presta la Biblia, hermana? Salga con la Biblia y mira, ayer me maldijo ese. Y lleva la Biblia en las manos. ¿Sabe lo que yo hacía? Yo no maldecía cuando me convertí a Cristo, pero sí me daba, gracias hermana Rosita, me daba pena. ¿Cuántos de aquí conocieron los Nuevos Testamentos? Que parecen celulares, ¿va? Así desde chiquito, solo esos tenía yo. ¿Por qué? Porque me daba pena. Pastor, así era su pastor. Yo sé que usted no empezó así. Usted compró una Biblia así, gigante. Y gritaba por toda la calle, voy para la iglesia, si alguien quiere saber, voy para la iglesia. Pero el evangelio que yo vivía en ese momento era de pena. Camisas así como estas, o
siempre me han gustado las camisas tipo polo. Usted se ha fijado que ahí siempre uso camisas tipo polo. Habían de bolsita y yo me metía el Nuevo Testamento aquí. ¿Qué me iban a ver en la Biblia? Porque me daba pena. Ese era el evangelio que yo vivía. Le vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuál es el evangelio que usted está viviendo? Le predica a su compañero de trabajo. Sus compañeros de trabajo saben que usted es evangélico. Su jefe, su jefa sabe que usted es cristiano, que usted predica la palabra de Dios, que usted viene a la iglesia, que usted le habla. ¿Saben sus vecinos? Usted le saluda a los demás, Dios le bendiga, o está en el negocio y le dice, ¿tanto es? ¿Cuánto es, señorito, señorito? 2,000 lempiras. Aquí está, muchas gracias, Dios le bendiga. O no le dice Dios le bendiga cuando se van. Miren, me comentaban de aquí de la iglesia, hermano. Me voy a ministrar con ustedes. Me voy a ministrar. Que aquí todos, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Dios le bendiga, nos despedimos. Pero en la calle, ajá, ¿cómo está usted? Ajá, ¿y qué ha habido? ¿Cómo ha estado, hermano? ¿Cómo está usted? Ay, el Dios le bendiga. ¿Le puede dar la mano a su hermano ahorita y decirle Dios le bendiga? Dígale. Dile la mano. Y dígale también, afuera te voy a saludar así también. Y al Señor. Y yo sé que no solamente aquí ocurre, hermano. Ocurre en otras iglesias, ocurre lo que me están viendo en las redes sociales, ocurre ya hasta en Júpiter ocurre. Pero tenemos que cambiar. El evangelio es poder de Dios. En todo lugar, usted está aquí en el paraíso, nos vamos para San Pedro Sula, nos vamos para Santa Rosa, nos vamos para Tegucigalpa, nos vamos donde sea. Yo tengo que anunciar con mi conocimiento que soy hijo de Dios. Pero, ¿cuál es el evangelio que usted vive? Y ahorita yo le preguntaba a Dios, ¿qué término, qué puntos puede hacer que estemos fallando? Yo quiero que me acompañe, le traigo tres puntos que Dios me dio. Y quiero que me acompañe siempre en Romanos 14, 17. Mire, el evangelio que a veces vivimos, el evangelio que algunos viven, o el evangelio que otros quisieran que así fuera. Lo tiene Romanos 14, 17. El primer punto es suplir lo básico. Dice Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es ¿qué? Ni bebida, sino y gozo en el Espíritu Santo. Mire, Dios me daba esto. Estos días yo estaba meditando y hoy se me dio, Dios sabe por qué me dio la oportunidad de predicar. Porque el evangelio de hoy en día, más hoy, más ahora, y yo no sé qué va a ser de la vida evangélica, iglesia, más adelante. Mire, hermano, si hoy a usted le está haciendo difícil, ¿qué va a ser de sus hijos? Y no solamente de sus hijos, ¿qué va a ser de sus nietos? Mire, una de las cosas que vive la gente hoy del evangelio es que cree que el evangelio está obligado a suplirle las necesidades. Pastor, entonces no se le puede ayudar a las personas. Sí, podemos y debemos ayudar al necesitado. Aún la Biblia dice que si yo despacho al que tiene necesidad y sé que ando con qué ayudar y no le ayudo, hago mal. Pero ¿cuál es la situación? Le voy a poner la otra cara de la moneda, que se cree la gente de afuera. Si no se le ayuda económicamente en la iglesia, no somos cristianos. La Biblia dice, el reino de Dios no es comida ni bebida.
le voy a traer, y no hablo solamente de la iglesia local, hablo de la iglesia de Cristo. Y yo le he mencionado, y perdóneme si se ofende, pero si se ofende porque usted lo ha practicado, o yo lo he practicado. Pero hay mucha gente que solamente aparece en los cultos cuando hay comida. Si usted y yo me ofendo es porque yo lo he practicado. Se multiplican de la nada, salen de las piedras y se enoja si usted no le da la bienvenida en ese culto, porque cree que el reino de Dios, el evangelio, es comida y bebida. Y no es así. Y si yo hablo y si yo escucho algo, el pastor es malo, el pastor no tiene amor, el pastor es esto, el pastor es tacaño, Cristo, no, hermano, es que así es la realidad. Jesús les dijo en cierta ocasión a aquella multitud que les dio el anterior, hermano, nunca se habían levantado de madrugada a buscar del Señor, pero ese día siguiente, después de haberse comido los peces, lo buscaron al Señor de madrugada, tempranito. ¿Por qué? Porque querían desayunar bien otra vez. Y Jesús le dijo, sí, hombre, si yo me levanté primero que ustedes. Les dice huevito en torta, le dice platanito, le dice frío. Bien, los estaba esperando todo. ¿Qué le dice Jesús? Ustedes me buscan porque les di de hartar. Y la gente se enoja. Vaya, quitemos la parte comida y bebida. Cuando hablo de suplir lo básico, ¿cuál es el evangelio que cree la gente? Los hermanos no me visitan y yo he aportado económicamente en la iglesia. Yo le he ayudado a levantar ese templo. Yo le di el piso, yo le di la silla. Yo soy uno de los primeros que más aporta, pero no se congrega a la iglesia. No busca de Dios, no se somete a las autoridades, porque es el evangelio que quiere vivir. Quiere un evangelio que cree que suple las necesidades de una iglesia, con suplir las cosas básicas de una persona. Cree que va a engañar a Dios y va a torcerle el brazo. No, la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todas esas cosas se necesitan. Comer, beber, pagar la luz, pagar el agua, el dinero, la ofrenda, los diezmos se necesitan. Pero no va a torcer el brazo a Dios. La gente ha creído que Dios es como un Dios de trueque. Te voy a dar esto y me das esto, Señor. No, iglesia, ese evangelio no es verdadero. El evangelio de Dios es la justicia. Señor, que el primero es suplir lo básico. No crea que por suplir lo básico, por ayudar económicamente, por ayudar en transporte, en esto y lo otro, tiene el favor completamente de Dios, tiene la salvación. No, eso se va a ocupar, sí, se va a necesitar, sí, Dios lo va a bendecir, sí. No lo va a hacer engañar a Dios para salvar su alma. Usted y yo tenemos que vivir una vida. No se... Señor. Ahora, el segundo punto. Busque conmigo el Evangelio de Juan 13:35. Evangelio de Juan, según Juan 13:35, ¿lo tiene? Dice la palabra del Señor: en esto conocerán algunos, todos, que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. Primero, no le voy a hablar del amor en sí, le voy a hablar de testimonio. Porque lo primero que habla Jesús es: en esto conoceréis todo, o sea, el testimonio.
que somos discípulos de Jesús. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que se somete a la autoridad y a las enseñanzas de alguien o de una institución y que está de acuerdo, no le guste, de lo que le enseñan. Ese es un discípulo. Cuando decimos que somos discípulos de Jesús, estamos dando a entender que obedecemos y nos sometemos a la autoridad de ¿quién? De Jesús. ¿Y cómo vamos a darle a conocer a la gente de afuera y aún internamente que somos discípulos de Jesús? Es que tengamos, dice la palabra, si tuviéramos amor los unos a los otros. Pero quiero hacer una aclaración en esta parte. La gente quiere que se le ame tal como es. La gente quiere que se le ame sin hacer sus pecados. La gente quiere que se le ame sin que se le diga o se le corrija sus errores, sus faltas, su falta de búsqueda de Dios, que se le reciba. Hoy en día la gente quiere que las iglesias y que los pastores no le digan, hermano, está en pecado, está en adulterio, está en fornicación, comete homosexualidad, o está practicando, es drogadicto, alcohólico. No quiere. Y parte del amor, cuando uno ama a alguien, es ver el error, que siga con ese error por el del camino. Si no alto en su vida, ese error lo va a llevar al abismo, lo va al infierno. Cuando uno corrige a alguien, no es para condenarlo, porque la Biblia dice en Juan 3, 16 y 17 que Cristo no vino al mundo para condenar al mundo, sino que salvo por él. En el 17 y el 18, pero que no cree en Jesús ya ha sido. Y el 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero la clara, es verdad. Él no vino a condenar al mundo, pero usted y yo nos condenamos solos si no reconocemos nuestras faltas, si no reconocemos nuestros errores. La palabra dice que aquel que no se arrepiente de sus pecados, aquel que no viene a Cristo Jesús, discúlpenme, pero se va al infierno. Pero cuando uno corrige, no es que le lleva a la maldad, no es que le lleve la vida, sino que está diciendo en pocas palabras, hermano, amigo, si no te digo que la homosexualidad es pecado, practicar, que ser adulterio, alcoholización, si no te digo que eso es, yo te estoy jalando, empujando al infierno, rescatar. Pero el amor es eso. Y la gente no quiere. Quiere que todo se le acepte. ¿Cuántos aquí somos padres de familia? ¿Cuántos aquí? Amén. Si vemos que un hijo de nosotros se está perdiendo en los vicios, se está perdiendo en las cosas del mundo, ¿no le diríamos nada? ¿Verdad que le diríamos, hijo, por favor? Hija, por favor, usted está haciendo mal. Mire, ese hombre no le conviene. Mire, esa mujer no le conviene. Mire, esos amigos no le conviene. Mire, esa compañía no le conviene. Aléjese de eso, por favor. Aunque el hijo se enoje y patalee y diga, ay papá y mamá, usted me lleva la vida. No, la vida, salvar la vida. El amor, que nos amamos unos a otros. No pasamos por alto el error. Tampoco lo condenamos. Hacemos ver el error porque queremos. Pero el evangelio que hoy vivimos es eso. No le diga nada porque se me va a enojar. Ay, aquí no hay amor. Aquí no hay amor, no aman. Cuando alguien exige amor, mucho exige amor, es que no ama. Cuando alguien exige y exige amor, es que quizás desde pequeña o desde pequeño ha sido rechazado por los padres.
ha fracasado en matrimonios. Y si usted lee la Biblia, dice que, y se lo he repetido, que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es un ejemplo para nuestra vida. Dios no esperó recibir amor suyo, ni esperó recibir amor mío. Esperó que yo lo amara primero para que Él me amara. Él lo amara primero para que Él no amara. Así para mí que... ¿Qué significa eso? Si usted necesita amor, si usted en la iglesia cree que no hay amor, se amar. Le amamos porque Él nos amó. ¿Quiere sentirse amada? ¿Quiere sentirse amado? Ame primero. Ame. ¿Y sabe qué es amar? Dios. ¿Sabe qué? ¿Sabe lo que dio Dios? Lo más valioso. ¿Qué le puedo decir que puede ser lo más valioso para usted? No le estoy diciendo un carro. No le estoy diciendo una casa. No le voy a decir un dinero. ¿Sabe lo que puede ser más valioso para mí o para usted? Porque no quiero amar. Es el orgullo. No, fíjense que hay un perdón disfrazado, hay un orgullo disfrazado de perdón. Yo sé que el hermano de Hebreos me ofendió, pero la Biblia dice, me exige a mí, el ofendido, que tengo que perdonar al el que me ofendió. Pero ¿cuál es la excusa de nosotros? Es que el pastor no me ha venido a pedir perdón. Ese es un orgullo disfrazado de perdón. ¿Por qué no lo perdona? ¿Por qué no la perdona? La Biblia me dice que si yo no perdono a los que me ofenden, tampoco Dios me va a perdonar. Cuando usted dice, no, el hermano tiene que venir, es que yo no voy a la iglesia porque el hermano me ofendió, la hermana me ofendió, mire, ¿cómo predica y no me viene a pedir perdón? ¿Y usted ya lo perdonó? ¿Ya la perdonó? La Biblia me exige a mí que yo tengo que perdonar. Si que me pida perdón, yo tengo que perdonar. Solo aquí un amén, allá un amén. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Entonces, si usted es un ofendido y espera para perdón, está equivocado. Desde hoy usted tiene que perdonar a esa persona. Porque si usted dice, no, tiene que venir a pedirme perdón, es un orgullo disfrazado de perdón. Ahora, si usted ya sabe que usted ofendió a alguien, la Biblia también dice que si vienes a dejar la ofrenda aquí y te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti porque usted lo ofendió, deja tu ofrenda ahí y ve a pedirle perdón. También es esa parte. Pero el amar, si usted quiere ser amado, comience a amar. ¿Cuántos aquí nos amamos? ¿Cuántos aquí nos amamos? ¿Cuántos aquí van a invitar a cenar a salir del culto? Hasta ahí no llega el amor, pastor. Ahí está, ahí. Le voy a decir, hasta ahí no me alcanza. ¿Cuántos pueden darle una ofrenda de aplausos al Señor? El tema es, ¿cuál evangelio estoy viviendo? Último. Primera de Pedro 5:9. El primero era suplir lo básico. El segundo era testimonio. Y este es el tercero y último. Primera de Pedro 5:9. Amén. Dice, al cual estid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos solo en el paraíso Copán, en todo el mundo.
Primera de Pedro 5:9. Y si usted lee el versículo 8, ¿cómo dice? Porque vuestro adversario el diablo. Cuando dice al cual resistir firmes, se está refiriendo al diablo, que Jehová lo reprenda. ¿Cuál es el evangelio que muchos creen vivir? Y por años, entre comillas, le voy a decir, se vendió este tipo de evangelio. Ven a Cristo y todos tus problemas se van a resolver. Ven a Cristo y mira, la iglesia es esto, la iglesia es lo otro. Ven a Cristo. Pero en realidad, hermano, el ser cristiano en este mundo es lo más difícil. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo en un mundo, en una creación de pecado, en una creación caída delante de Dios. Desde que Adán, cuando en el Génesis 1:26, Dios le da toda la potestad a Adán, le da toda la potestad al hombre, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias que se arrastran sobre la tierra, le dice Dios al hombre. Pero viene el hombre con Eva, con la mujer, y se le olvida, no valora lo que Dios le dio y comete pecado. Y usted sabe la historia. Fue como que esto fue la autoridad que Dios le dio al hombre. Le dijo Dios al hombre: mira, te doy todo, tú eres el dueño de toda la tierra, te lo doy a ti. Pero el hombre se descuidó y dijo: ay, si Dios me lo dio, ahí está. Pero fue como cuando cometió el pecado, como que lo agarró y le dijo a Satanás: mira, yo creo que esto ya no me sirve. Lo que me dio Dios ya no lo ocupo, te lo doy a ti, Satanás. Por eso el mundo, ser cristiano cuesta. Ser cristiano es de hombres y de mujeres valientes. Es de hombres, como dice oiga bien, a mí me impactó y había leído varias veces la Biblia, pero ese versículo dice: portaos cobardemente. Ese es un golpe, gancho al hígado. Que le digan a uno de hombre: hey, pórtese varonilmente, hombre. ¿Qué le están diciendo a uno? A ese hombre. Eso, catástrofe, diciendo así la Biblia. Cuando la Biblia dice portado varonilmente, así, se lo estoy diciendo catrachamente. Amárrese los pantalones, varón. Se lo voy a traer a la mujer. Sea buena mujer, amárrese las faldas. No sea como esas mujeres de hoy en día que se casan y el primer error con el marido se abandona a la mamá. Mami, yo creía que el matrimonio, bien qué bonito se miraba cuando éramos novios. No, en el matrimonio va a haber gustazos y va a haber trancazos. El evangelio va a haber dones. El evangelio va a haber sanidades. El evangelio ¿cómo es que el primer problemita usted se me va de la iglesia? ¿Cómo es el primer problemita usted se resiente con el hermano y con la hermana? Viene la gente nueva y dice: yo creía que en el evangelio era bonito, yo creía que es mejor en el mundo, estamos más unidos en el mundo. Por el mundo. Delante de las pruebas. Mire, dice: al cual resistir. Hermano, resistir al diablo no es fácil. Anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Pero el evangelio que nos han vendido y el evangelio que venden hoy, o el evangelio que usted quiere vivir, el evangelio que quieren vivir mucha gente, es solo venir a la iglesia, sentarse en la silla, escuchar alabanzas. Hermano, estar con el celular sentado mientras otro está cantando. Estar con el Facebook. Porque ¿para qué ver las transmisiones si está en vivo usted aquí en todo color? Está con el WhatsApp viendo los estados, viendo TikTok. Ese es el evangelio que hoy la iglesia quiere vivir de muchas personas. No, el evangelio de Dios es Señor.
Con esto termino, hablando de la tercera parte, que son pruebas. La primera era suplir lo básico, lo segundo testimonio, y esta tercera de 1 Pedro 5:9 es pasar pruebas. Fíjese que Jesús oró toda la noche. Antes de orar había una gran multitud que lo seguía a Jesús. Pero él oró toda la noche para que en medio de toda esa gran multitud pudiera escoger a 12 hombres. Cuando yo leí por primera vez la Biblia, a mí me sorprendió. Porque cuando yo leí esa parte que él había leído, que había él orado, toda la noche para poder escoger a los 12 varones, yo dije, escogió los mejores, escogió hombres y mujeres fieles a él. Pero más adelante, cuando iba leyendo el Evangelio, voy viendo que hubo un traidor. Y no solamente un traidor, sino que también era un ladrón. Y en medio de todos esos defectos, Cristo le confió la tesorería. Y dice la Biblia que él sustraía de ahí. Yo decía, pero ¿cómo es esto, Señor? Pero tú oraste toda la noche. Y aparte de ello, encontró a dos que le llamaban los hijos del trueno. Dos hermanos que eran tremendos, a Juan y a Jacobo. Que ellos le dijeron, Señor, ¿por qué no adoramos como Elías y que descienda fuego del cielo? Mire qué discípulo, ¿va? ¿Y sabe de dónde venía? Perdón con las madres. Eso venía de la mamá. Porque la mamá se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, te quiero pedir algo. ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué quieres? Cuando estés en tu reino, haz que uno se siente a la derecha y otro se siente a la izquierda. ¿Qué te pasa? No está en mí colocar quién se siente. Ya sabemos por dónde venían los dos hipotes, ¿verdad? Y entre los 12 discípulos, uno que era incrédulo, anduvo orando y predicando y sanando enfermos. Tomás, cuando llegan las mujeres, dice, si no meto mi dedo en la mano de él, si no meto mi mano en su costado, yo no creo. Uno que lo negó. Otro traidor, porque eso es una traición. Negarlo fue un traidor. Pero sabe, aparte de que le puedo dar otra predicación acerca del amor de Dios, que hay que trabajar y ayudar con las personas, pero como el tema es cuál evangelio estoy viviendo, es que por mucho que podamos orar y ayunar, y hay que hacerlo, siempre van a haber personas así en la iglesia. Siempre usted se va a llevar una decepción. Si usted cree que vino a la iglesia perfecta, se equivocó. Porque todos la estamos formando, todos ustedes y yo, la estamos formando como hombres y mujeres imperfectos, pero que estamos buscando la perfección en Cristo Jesús. Si usted que el pastor no lo va a traicionar, no lo va a decepcionar, búsquese otro pastor entonces. Si usted cree que el hermano que está a la par suya no lo va a decepcionar, no lo va a traicionar, cámbiese de silla o váyase para el cielo, porque usted y yo estamos buscando la santidad. Y que los problemas de aquí en la iglesia, los problemas del evangelio, los problemas de otra iglesia, los problemas en su casa por ser cristiano, no lo aparten de los caminos del Señor. Dice la Biblia, hacer sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino. Oiga, hay cosas que son cojas y andan en el camino. Usted y yo cojeamos de algo, pero en medio de ello sabemos que todos dependemos de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Le invito a pie. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Pónganse de pie, vamos a orar. Hoy para algunos fue un día cansado, más que todo para los que